12, 13 minutos y como cada martes está acá con nosotros uno de los hombres más esperados, sin lugar a dudas, es el licenciado en psicología Raúl Ontiveros. Bienvenido, Raúl, un gusto como siempre. Muchas gracias. Bueno, y estábamos entrando en tema en privado porque hoy Raúl trae y va a poner sobre la mesa un tema muy complejo, pero que bueno, en algún momento tenemos que mirarnos en ese espejo, ¿no? Como sociedad. Y es el de los abusos sexuales. No vamos a hablar de ningún caso en particular, no podríamos hacerlo, sería una irresponsabilidad. Pero bueno, llevamos una semana, ¿no? Hablando de un caso en particular, de una nena, y esto es, bueno, es frecuente y es un drama. ¿Por dónde entramos, Raúl? Bueno, si bien acá desde la producción semanalmente charlamos planificando esta entrevista y qué temas abordar dentro de lo que es una psicología general, justamente esta semana me tocaba en consultorio trabajar con varias personas que han atravesado, que han sufrido y padecido y lo siguen haciendo, situaciones de abuso sexual, ¿no? Entonces veíamos todas las consecuencias que esto trae, todo el contexto individual, familiar, institucional, a veces favorecedor, a veces cómplice de todo esto y de las víctimas y las secuelas por años y de todo el daño que queda, que se desarrolla y a partir de lo cual se van generando terroríficas vivencias, ¿no? Y de cómo a veces se puede arruinar una vida y cómo tenemos esa persona, sea varón, sea mujer, cómo esa persona tiene que hacer su terapia y tiene que hacer toda una evolución para poder superar y aprender a convivir con hechos tan funestos, donde a veces no se ha tratado de un hecho, sino de años de abuso, en donde la gran mayoría de estos abusos sexuales son en ámbitos familiares, son intrafamiliares, y en donde de esos la gran mayoría también son con conocimiento de los padres. Y a veces de esa gran mayoría son los mismos padres, hermanos, tíos y abuelos. Y a veces esto tiene que ver con un desconocimiento, con un hecho disruptivo. Disruptivo es algo que irrumpe, pero que desde afuera, pero a veces se da con cierta complicidad institucional. No se da en todos los casos, pero de alguna manera en lo que uno puede haber ayudado a acompañar a la víctima o a las víctimas, es como que, no puedo decir siempre, pero hay algún tipo de mitigación o algún tipo de minimización o tratar de, bueno, veamos de alguna manera cómo solucionamos esto, e inclusive con posturas que son muy polémicas, y en lo personal tengo plantada mi opinión con respecto a algunas teorías que hacen a esto, como por ejemplo la revinculación, ¿no? Con el abusador. Entre la víctima y el abusador, a través de algunas teorías y algunas prácticas que realmente nunca las voy a entender y me voy a odiar el día que las entienda. Pero donde esa complicidad, a veces familiar, desde el silencio y a veces institucional, yo recuerdo alguna vez escuchar a un religioso referirse a un religioso abusador diciendo, bueno, tenemos que rezar por él porque ha cometido un error. ¿Qué error? Error es equivocarse, de meterse en una cuadra y te metiste por otra, a los despistados. Esto no es un error, esto es perversión, es conocimiento del daño, donde tampoco les tenemos que llamar enfermos. Porque si le llamamos enfermo, no tiene
conocimiento del daño que provoca, de la delictividad del hecho. Enfermo es un atenuante. No hay. Resfriado estuve la semana pasada yo y estaba enfermo. Claro, A ver, claro. estamos ante un perfil de personas que dañan donde muchas veces, ya sea la escuela, ya sea el trabajo o ya sea la familia, lamentablemente no acompaña a la víctima y trata de equilibrar las situaciones y de mantener un status quo en donde siempre el que va a perder es la Es la víctima. víctima. Yo me horrorizo cuando a veces en los periódicos, en los diarios, escucho que a la víctima, perdón, al abusador llegó a un juicio negociado, abreviado por 3 horas con 50 minutos. Sí, sí. Porque más allá de todos los vericuetos legales, los tecnicismos legales de algún abogado, estamos desconociendo un hecho, y es que lo va a volver a hacer. Estamos liberando un monstruo a la calle. El abusador, vos me decís que el abusador no comete un hecho aislado, No, que es una conducta que la va a repetir. es repetitiva porque hace su estructura perversa de personalidad. ¿Tiene cura? No, No se cura un abusador. la muerte los cura. De por vida esa persona va a reincidir. Nosotros no podemos estar liberando gente que mata en vida a otros, y en particular a nuestros más chiquitos, ¿está bien? Entonces, tenemos que entender que el abusador siente placer en el daño. No es un desahogo sexual como algún juez el año pasado dictaminó. Esto fue una locura. Sobreseyendo al abusador. Recordarán aquel fallo. Algo que realmente es inaceptable, es abominable. Tiene que ver con una estructura de personalidad donde el placer tiene que ver no solo con lo sexual, sino con la dominación y poner a la persona en un estado de indignidad y en un estado de sometimiento. ¿Está bien? En donde este vínculo tiende a perpetuarse, por eso muchas veces, no siempre, no es un hecho aislado, sino que tienden a darse estos vínculos con este tío, con este abuelo, con algún papá, mamá, durante años. A mí me ha tocado asistir, acompañar terapéuticamente a personas que durante años han sufrido abuso y que están también inmersos en todo un esquema de silencio donde parte de la perversión es el amenazar a este niño o a esta niña que lo va a matar o a tu papá o a vos o a lo que sea. Entonces, de alguna manera es una víctima silenciosa en donde la persona pasa años a veces hasta poder hablarlo y a veces sale en terapia, pero muchos años después. Es por eso que la víctima lo cuenta cuando puede. Claro. Cuando puede y tiene los recursos para enfrentarlos. No sé si te voy a sacar de tema, yo creo que no, creo que es un desprendimiento de esto que estamos hablando. Porque hay una militancia en contra de las llamadas falsas denuncias. Y yo advierto, y hemos visto en un caso muy reciente, que se pone en tela de juicio la denuncia de una víctima de abuso hasta tanto la justicia dictamine lo contrario. Y entonces hay una institución educativa que, escudada en la presunción de inocencia, no le ofrece a la víctima ninguna garantía de nada, ¿no? Nosotros estamos pasando, primero, que puede existir la falsa denuncia. Sí. Puede existir. Para eso la justicia tiene que tener todos los recursos, y que los tienen, y si no los tiene que gestionar. Cuando uno escucha que tal caso, porque fue mediático, le adelantaron la cámara Gesell para esta tarde, porque le iba a tocar dentro de 40 años, sí, señor. Hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando.
Si no tenés los recursos, los tenés que hacer. Porque mientras tanto, hay alguien suelto que probablemente durante un tiempo vaya a hacer buena letra, como lo hacen, hasta detectar una nueva víctima. Y mientras tanto también hay una víctima sufriendo, a la cual muchas veces queda desamparada. Es decir, yo veo la cantidad de beneficios para quien comete un delito, pero hay que ver, nosotros tenemos que ver si está equiparado, mínimamente equiparado, a la contención, al acompañamiento, al soporte de la víctima. ¿Está bien? Claro. Entonces, la presunción de inocencia desde ya que tiene que estar, pero mientras tanto no nos puede demorar meses. Hay alguien Raúl, sufriendo mientras tanto. absolutamente, está fuera de discusión. ¿Cómo se gesta un abusador? ¿Cómo llega una persona a generar esa estructura de perversidad, de disfrute con el sometimiento del otro? Pues aquí esto es un tema de investigación, es un tema de congresos, donde inclusive hay algunas teorías que cada vez en ese sentido vamos estudiando más, que tiene que ver inclusive con algunos factores hasta genéticos, vamos a buscar, pero muchos de ellos también han sido personas abusadas. Es decir, no siempre el abusador ha sido abusado. Entonces hay personas que repiten el modelo. Ahora, también tenemos personas que no han sufrido un abuso sexual y no repiten el modelo. Es decir, que no es lineal la repetición y que justamente toman otra actitud ante esto, inclusive hasta muy sobreprotectora con sus hijos y cuando pueden tenerlos, ¿no? Ahora, también en esto tenemos que ver todas las situaciones familiares, todas las situaciones, además de lo sexual, otro tipo de abusos que pueden haber, ¿está bien? En donde no hay respeto, donde hay violencia, en donde el abuso tiene que ver con invadir el espacio del otro, de ahí hasta el cuerpo del otro, pero el que no haya límites, el que no haya una línea separatoria entre lo que son los derechos y el cuidado y el respeto al otro. Y lo otro es la víctima. Has hablado mucho de las marcas de por vida. Dijiste, me pareció muy fuerte, los matan en vida. ¿Cómo sale adelante una persona que ha sido víctima de abuso? Yo he trabajado la mayor parte de mi carrera en relación a adicciones. Y cuando uno empieza a desandar el camino, en esta historiografía, en esta anamnesis, hasta donde vamos trabajando el pasado, su historia, normalmente encontramos situaciones de abandono afectivo, de violencia física y de abuso sexual. Esto no explica todos los casos de adicciones desde ya, por supuesto, pero sí encontramos mucho de esto. No podemos generalizarlo, pero no podemos negarlo, que existe. Verdaderamente, cuando una persona logra hablar de ello, a veces puede hacerlo en el momento, que en realidad es lo mejor. Y a veces no es ayudado por el contexto y lo reprime, lo niega o por lo menos lo calla y lo sufre silenciosamente durante muchísimo tiempo. ¿Cómo sale? La verdad que es una pregunta que nos lo hacemos todos los días y en eso tratamos de buscar y de construir esa puerta de salida, de superar esto. ¿Está bien? Porque no solo a nivel de trastornos psicopatológicos, como puede ser una depresión, ataques de pánico, trastornos de angustia, fobias, sino todo lo que la persona queda dañada por dentro. Es decir, la herida, el trauma, la devastación que esto provoca, imagínate cuando ha sido una vez, imagínate cuando esto es repetido durante mucho tiempo, inclusive cuando es silenciosamente aceptado por algún familiar. La víctima, ¿en algún punto se siente culpable?
a veces Ujú. la psicopateada Sí, sí. puede llegar a ser tan lamentablemente eficiente, entiéndase en qué contexto lo digo, Sí, sí. lamentablemente eficiente, que no solo se trata de un abuso, sino de culpabilizar a la víctima. Claro, ¿Está bien? claro. Hemos, en algún momento, recuerdo un obispo decir, bueno, pero la culpa la tenían los niños porque Mm, lo mm. seducían Sí, al sacerdote, al al obispo. violador. Y a veces el niño, la niña, es tan vulnerable, es una personalidad tan frágil, tan chiquita, que hasta la persona se siente y adopta el mensaje en cuanto a que algo capaz que hice, Mm. con lo cual apoya el silencio. Claro, ¿Mm? claro, claro. Y forma parte de todo el esquema, de todo ese ámbito donde está. Em, yo no, a ver, es verdaderamente terrorífica la situación, el recordarlo, el cuidado con que a veces abordamos una entrevista, donde a veces preparamos una entrevista para cuando la persona se siente con una mínima seguridad, con una mínima confianza, con una mínima comodidad, llamémosle, como para decir, bueno, hoy vamos a hablar de este tema. ¿Mm? Y verdaderamente es un proceso muy doloroso, muy Mm. doloroso. Pero justamente, lamentablemente, es atravesando el dolor y hablándolo, dándole palabra a esto. Em, ¿Hay alguna diferencia respecto de la víctima? Cuando el abuso sucedió en la infancia o cuando el abuso sucedió en la juventud o en la adultez, en la madurez. El daño va a ser terrible siempre. Ujú, Desde ya que cuanto más temprano en nuestra edad suceden las cosas, más significativo va a ser, sea bueno o sea malo. ¿Está ujú, bien? ujú, Por lo tanto, no podemos negar que cuanto más niño suceda, el daño va a ser mayor. ujú, ¿Está bien? ujú. El mismo evento a diferentes edades no es que sea menos malo, sino que es más dañino. Claro, ¿Mm? claro. Yo te agradezco, la verdad, que traigas este tema porque hay mucha confusión. Y en algún punto, a pesar de la difusión que hay, pero hay también alguna naturalización de ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas cuestiones que se habían normalizado, no sé. Yo recuerdo, déjame comentar esto, hace un tiempo atrás estaba siendo una persona que estaba en terapia conmigo, se le había sugerido que su hija, que había sido víctima de abuso sexual por su progenitor, fuese revinculada y pasara los fines de semana con él. Yo recuerdo decir, ¿de qué revinculación me estás hablando? Es decir, hay un punto, y Mm, esto es algo que muchas veces cuando hacemos capacitaciones a mm, colegas o en el ámbito de salud mental, en seminarios, cursos, decimos, cuando el terapeuta, el psicólogo perdió el rumbo del sentido común, estamos al horno. mm, ¿Está bien? Eh, mm, a ver, no podemos cuidar al atacante más que a la víctima. mm, Tenemos que tener claro a quién cuidar. ¿Quién cuidamos primero? mm. Ha quedado clarísimo. Raúl, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, Raúl Ontiveros y un temón, ¿no? Un temazo. Estemos atentos, ¿eh? Me quedo con el inicio. La enorme mayoría y la inmensa mayoría de estas situaciones ocurre en entorno intrafamiliar, ¿eh? Ocurre dentro de la familia. Esi. Esto de con mis hijos no te metas, no va más. Hay que meterse. Ya, urgente. Tenemos una invitación también para hacerte para este sábado y tenemos un flyer en pantalla. Raúl, si me querés contar. ¿Eh? Sí, en el marco de todos los seminarios de desarrollo personal que desde Faro dictamos una vez al mes, este sábado 3 de junio, Ujú, tenemos un seminario sobre toma de decisiones, ujú, ¿no? En algo que justamente siempre tratamos de abordar, que es el tomar decisiones, actuar la decisión y sostener la decisión.
¿Mm? Qué tema es. Decidir, actuar, sostener, dar. En todo orden, ¿no? En todo orden. Personal, laboral, Proyectos. todo. ¿Mm? Una tema. decisión, si no estamos dispuestos a sostenerlo, no es una decisión. Es un sueño. Es un me gustaría. En pleno centro, estaba viendo en el Café Martínez. Café Martínez es un lugar muy lindo, que en invierno hacemos los seminarios, en verano ya con más calorcito lo hacemos en Faro. Bien, ahí en pleno centro, Café Martínez, Entre Ríos 189 Sur, este sábado que viene de 9 a 13 horas, ahí está el número de contacto medio tapadito ahí, pero a ver si lo leemos o me ayudas vos, chaval. 264 264-459-4183. Ahí está, Ahí se ve estuvo, con mirá. claridad también. Qué grande. Perfecto, digo, para pedir más información. Ahora sí, gracias nuevamente, Raúl. Gracias a vos, muy amable.